Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Hablamos del sector inmobiliario, ya saben, como alternativa de inversión al alcance de todos. ¿Por qué? Porque existe el crowdfunding inmobiliario que nos hace posibles ahondar en grandes proyectos que están fuera de nuestro alcance como personas particulares. Lo hacemos con la referencia total y absoluta en este ámbito, con los líderes del crowdfunding inmobiliario en nuestro país a mucha distancia, con Urbanitae. Y en concreto con su director de cliente institucional, con José María Gómez Acebo. José María, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José María, he leído que Asprima, la patronal madrileña de promotores inmobiliarios, señala que la Comunidad de Madrid tiene 12 años ya de déficit de 15.000 viviendas. Hay mucha demanda y entonces no entendemos desde fuera por qué no se construyen más viviendas. Sí, bueno, la verdad es que Madrid está experimentando un crecimiento espectacular y todo lo que se construye se vende, eso es cierto. Hay dos factores que son los que pueden explicar por qué no se construyen más viviendas. El primero es estructural y tiene mucho que ver con los tiempos que lleva la Administración para desarrollar suelo urbano finalista. Y ahí tenemos ejemplos como operaciones que se acaban de aprobar. Por ejemplo, el tema de Alpo en Pozuelo ha estado 20 años esperando que llegara un colector que tenía que aprobar el canal de Isabel II, y la operación ha tardado decenas de años y años en conseguirse que se ponga en marcha. Igualmente los Berrocales, el Getafe también ha sido un poco un infierno de desarrollo, ¿no? Entonces, mientras eso no se acelere, pues los tiempos son los que son y el suelo tarda en desarrollarse. Y luego hay un segundo factor más coyuntural, que es que hemos tenido una subida de tipos desde el 0 al 4 y pico, que ha encarecido muchísimo las hipotecas. Si a eso sumas que los costes de construcción también se han incrementado bastante, en torno a un 20-30% desde la crisis de Ucrania, nos encontramos con un escenario donde todo es más caro, pero además el coste para el comprador tiene menos capacidad de gasto para comprar esa vivienda. Y eso explica que se hipotequen menos viviendas, aunque se compran muchas con ahorros, y explica también que hay mucha demanda, pero menos demanda solamente la que habría. Pero desde luego sí que hay poca oferta. Claro, y eso determina consecuencias como la que nos cuenta la Asociación Española de Análisis de Valor. El precio de la vivienda va a subir un 4% este año. Yo te pregunto, José María, ¿es buen momento para invertir en residencial? Es un buen momento para invertir en residencial en según qué zonas, según qué formatos, según qué producto. Es decir, no es un momento para que todo funcione igual de bien. Nosotros creemos que encontrando operaciones más de perfil oportunista se pueden encontrar cosas muy buenas y hacer retornos doble dígito con relativa facilidad. Porque el desequilibrio existente entre oferta y demanda te va a garantizar siempre que el suelo de lo que tú inviertes se va a mantener, y todo lo que consigas de incrementar valor pues lo vas a llevar adelante. O sea que en ese sentido, con un cambio más en la curva de tipos, que vamos a ir poco a poco viendo una cierta rebaja en los tipos de interés, pues el momento empieza a ser muy bueno. Además, la rentabilidad de la vivienda ronda ahora mismo en España el 7%, pero lo hablamos aquí a menudo. La inversión en crowdfunding inmobiliario es muy común que logre rentabilidades muy por encima, incluso el doble. José María, ¿esto cómo se explica? Bueno, tiene mucho que ver con el tipología de inversión que hacemos. El comprar una vivienda, alquilar y vender es algo que está al alcance de todo el mundo, que todo el mundo hace y está acostumbrado, pero que tiene sus problemas. Tienes un inquilino que te tiene que pagar, tienes momentos en que el inquilino se va y tienes que buscar nuevos inquilinos, aceptar el piso, invertir en CAPEX, ocuparte, mientras en el crowdfunding inmobiliario es una operación muy sencilla donde tú pones capital y hay gente, en este caso nuestro equipo de Urbanitae, que hace un seguimiento intenso de la operación, que la ha analizado, que la ha seleccionado, que la ha estructurado y que permite a cualquier inversor desde 500 euros participar, y ahí nuestros retornos son retornos más oportunistas porque es entrar, desarrollar y salir, y buscamos, ya te digo, retornos por encima del doble dígito. Si vamos como capital a riesgo, es decir, asumimos riesgo construcción y riesgo demanda, aunque estén muy analizados, muy controlados, pero asumiendo ese riesgo estaríamos en retornos de en torno al 15-20% anual a plazos de 2-3 años. En deuda estaríamos en torno a 10-12%. Qué bueno. Además, habéis financiado en todos los años que está en marcha Urbanitae más de 120 promociones. Cuéntanos, ¿en alguna ha habido algún problema? ¿Ha ido mal?
Hombre, esto es inversión. Pensar que todo es guante de seda, pues es un poco iluso. Es verdad que algunas promociones se nos han retrasado y es verdad que hemos vivido una coyuntura particularmente complicada. Hay que tener en cuenta que hay operaciones que financiamos antes de todo lo que pasó de la crisis COVID, de la subida de precios de materiales, etcétera, que se han quedado un poco enganchadas porque vendieron un precio y hubo que construir un precio mucho más caro y eso te afecta a márgenes. O también pensábamos que era un producto que iba a funcionar en determinadas zonas y con el COVID y compañía, pues por ejemplo, viviendas sin terrazas se empezaron a vender muy mal. Todo eso lo que nos ha generado es, en algunas y una minoría de operaciones, pero existen, en los que hemos ganado menos dinero para nuestros inversores, y aquí estamos hablando de retornos que a lo mejor han pasado de un 50% previsto a un 10, un 20%. Lo que sí que podemos decir con total satisfacción es que ninguna operación ha perdido dinero, en ninguna. Qué bueno, eso también es una tranquilidad. Por otro lado, José María, en Urbanitae la mayor parte de los proyectos de inversión tienen base en el mercado residencial. ¿Es compatible esa especialización a la vez con ser diverso, con diversificarse? Bueno, en realidad la idea de nuestra es que efectivamente diversificando en diferentes activos, zonas, podemos conseguir esa diversificación que tú hablas, porque el fondo del mercado residencial es un mercado muy resistente, muy amplio, no es algo que ha subidas y bajadas, salvo en momentos como fue en 2008, donde aquello se desató un aluvión de construcción y ahí sí que estabas más expuesto, pero ahora, como todos hemos comentado antes, construyéndose menos de lo que se demanda, pues tienes un suelo de valoración muy bueno. Entonces yo creo que sí que es compatible esa especialización con la diversificación. Lo que sí que aconsejamos es no enamorarse solo de un proyecto, sino poner los huevos en varias cestas, en varios proyectos de los nuestros, y algunos irán un poco mejor de lo previsto, otros puede que vayan un poquito peor, pero en general todos darán retornos atractivos, y eso es lo que estamos buscando cada día. Cuando uno invierte tiene que tener en cuenta varias cosas. Tú mencionabas, por ejemplo, antes, que ya nos gustaría, pero la inversión no existe el riesgo cero, por ejemplo, es evidente, ¿no? También hay que recordar que si inviertes en Urbanitae, esa inversión no es líquida, vamos, lo que quiere decir que no se puede retirar hasta que no termine, hasta que no se complete el proyecto. Háblanos del plazo medio de un proyecto. Sí, efectivamente, es lo que tú dices. Los plazos son los que son y para una promoción, por ejemplo, de equity, pues típicamente necesitamos 2-3 meses para estructurar y conseguir la licencia y la financiación bancaria, construir 18 o 24 meses y entregar otros 3-4 meses más, con lo cual menos de 28 o 30 meses, una promoción de las que hacemos partiendo de un terreno sin construir, pues es lo que tarda, ¿no? Y no se puede acelerar. Y en Urbanitae no hay mercado secundario. CNV nos pide, por favor, que lo hagamos así para evitar temas de información privilegiada y, por tanto, hay que asumir que hay que esperar a que la operación se liquide. Pero los plazos, insisto, no deben de moverse mucho más allá de 2-3 años por operación, salvo que haya un problema en un proyecto que se retrase. Pero típicamente, como muy tarde, a los 3 años la operación ya se ha liquidado. Oye, ¿y cuándo anunciáis el próximo proyecto? Que Urbanitae es una plataforma súper activa, así que seguro que tenéis algo en cartera. Sí, tenemos muchas cosas en cartera. Yo creo que esta semana anunciaremos 1 o 2 seguro. Tenemos una operación en Cádiz francamente interesante, en el centro de Cádiz, una promoción que los números son estupendos y ya los verán los inversores cuando lo hagan. Y es una rehabilitación de un edificio ya existente en Cádiz para vivienda, que tiene ya preventas, que tiene muy trabajado el proyecto y que puede funcionar muy bien. También estamos haciendo muchas operaciones de deuda, sobre todo en el entorno de Costa del Sol, donde hay una demanda desatada por parte de comprador internacional y donde estamos financiando a promotores que tienen el suelo en propiedad y nosotros les ayudamos simplemente a financiar la construcción, porque el banco ahí en esas operaciones no entra porque no hay un comprador final, es un riesgo muy binario para el banco. En cambio, nosotros pensamos que si le prestamos con un valor de préstamo que representa el 60-70% como mucho del valor de la vivienda, pues tenemos muy bien cubierto el repago de nuestra deuda. Qué bueno. Y por terminar con algo de operativa, José María, abrir una cuenta en Urbanitae sabemos que es gratuito, pero cuéntanos, ¿hay alguna comisión? Pues abrir una cuenta es muy sencillo, simplemente hay que con un correo electrónico y una copia del DNI y ya estás admitido y te abren un wallet a tu nombre y luego los inversores de Urbanitae no pagan ninguna comisión, ninguna. Toda la comisión que se paga en los proyectos de capital está incluido como gasto del proyecto y en los proyectos de deuda se le cobra al promotor. Por tanto, cuando hablamos de rentabilidades, son rentabilidades netas
para el inversor después de todas las netas de gastos y comisiones. Únicamente es lo que tienes que pagar es lo que Hacienda, que ese sí que está siempre presente, te obliga a retribuir por el beneficio que obtengas, que como sabéis está en torno al 19% en términos de retención sobre el capital obtenido. Rendimiento obtenido, perdón. Como siempre, es un placer hablar contigo, José María Gómez Acebo, director de cliente institucional de Urbanitae. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros y hasta otra.